El siguiente relato se llama El 205. Esta historia no trata de rituales satánicos ni de apariciones fantasmagóricas, simplemente de una sospecha que me carcome desde el inicio de la primavera. El diciembre pasado decidí vivir con mi papá. Como es común en esta época, mis padres son divorciados, y cuando por fin encontramos un departamento cercano a mi universidad y a su trabajo, nos mudamos. Es un edificio de departamentos con el número 205 que trataré de describir. Después del zaguán café se observa un pasillo empedrado que bordea el edificio y es ocupado como garaje. Como este espacio tiene forma de L, uno se pregunta qué hay en el segmento corto. Y Jorge, el dueño del departamento que alquilamos, nos comentó que se trataba de la zona común. También es empedrada y en una esquina hay una parrilla oxidada por las lluvias y los años. Cuando nos mudamos, uno de los vecinos tendía ahí su ropa. A pesar de estar en la misma calle que algunos bares, el departamento es silencioso la mayoría del tiempo, exceptuando, claro, los viernes en la noche. Casi olvido mencionar que estamos en el tercero de 5 pisos, los departamentos debajo de nosotros, 6 en total, por lo que se sobreentiende que en cada piso hay 2, están habitados, sobre nosotros solo vive una familia, dejando 3 departamentos deshabitados. Pasaron 3 meses sin incidentes y cada cuarto tenía la huella única de nuestra existencia. Se acercaba Semana Santa y yo tenía planeado irme de viaje a una playa de Oaxaca. 6 días antes, por cuestiones que no son importantes, tuve en mis manos el dinero que me prometía sol, mar y arena. Era sábado en la mañana, lo recuerdo muy bien porque Salchicha, el perro de un vecino, no me persiguió mientras cruzaba el garaje. Salí a visitar a mi mamá, un día de descanso acompañado. Llegué en la noche, simplemente saludé a mi papá y me fui a acostar. Al otro día tenía que comprar algunas cosas para el viaje, por lo que abrí el cajón de mi buró para sacar dinero. Creo que no es original decir que estuve muy cerca de volverme loca cuando no lo encontré ni en el buró, ni en el tocador, ni en el closet. Nunca supe qué pensar sobre eso. Nadie entraba al departamento, hasta donde nosotros sabemos, que no fuéramos mi papá y yo. Para desgracia de mi estabilidad mental, soy sonámbula desde siempre. Entonces se imaginarán cómo me sentí cuando culpar a mi perverso inconsciente resultó una opción viable. En este punto quiero aclarar que mi opinión sobre lo sobrenatural es neutra, es decir, nunca me he declarado creyente, pero lo respeto suficiente como para no meterme con eso. En fin, el dinero nunca apareció. Lo que sí apareció fue una sospecha porque mi papá encontró la puerta del departamento abierta. Él había salido a correr, yo estaba dormida en mi cuarto. No sé si mi infancia me haya salvado aquel día. Por haber tenido una niñez llena de mascotas estoy acostumbrada a escuchar arañazos en las puertas al punto de ignorarlos como si fueran un sonido normal. Y esa madrugada los escuché, pero supuse que se trataba de cualquier cosa cotidiana. Como la puerta del departamento a veces se traba al cerrarse, quisimos creer que eso había sido. Entre la escuela y el trabajo, ambos lo olvidamos muy pronto. También es importante mencionar que conocemos realmente poco a los vecinos. Solo intercambiamos un saludo impersonal con una familia del segundo piso. Fuera de esto, los habitantes del edificio son como sombras, no los conocemos y nunca los vemos, solo Dios sabe a qué se dedican o quiénes son. Pero mi papá y yo somos gente solitaria, no resulta vital para nosotros averiguarlo. Un día, cuando regresaba de la escuela, me encontré a un vecino del primer piso, el dueño de Salchicha. Subía sus muebles a una camioneta, se mudaba. Entonces la zona común quedó vacía de nuevo. Yo no sé si alguien nuevo haya llegado en el edificio, pero desde hace un par de días en la zona común hay una casita de madera, de esas en las que juegan los niños pequeños. La noté por mi adicción al tabaco, misma que me lleva a fumar desde la ventana del estudio, que da hacia la zona común, pero nunca he visto niños jugar en ella. En fin, qué sé yo, no me fijo mucho en eso. Justo hace 2 noches estaba fumando en la ventana, ya era pasada la medianoche y no llevaba puesto los lentes por mis constantes dolores de cabeza que, a su vez, son producto de un insomnio crónico y me pareció que había alguien ahí. Fue solo una sensación,
como cuando olvidas cerrar la puerta del armario antes de dormir y sientes que alguien te mira fijamente. Ayer, mi papá se compró un celular nuevo y puso el viejo en la caja, junto al cargador del teléfono nuevo. Salimos a un pueblo cercano a la ciudad y cuando volvimos, como es común en los smartphones después de apenas 5 horas, ninguno de nuestros celulares tenía batería. Cuando mi papá buscó la caja para sacar el cargador, no pudo encontrarla. Nos pasamos gran parte de la tarde y de la noche inventando explicaciones. Se había quedado bajo un asiento del auto, en su trabajo y un largo etcétera. Yo no pude dormir. En parte por eso y en otra parte porque juro que escuchaba entre el goteo de la regadera a alguien en la sala. A veces pienso que todas esas cosas son producto de mi falta de sueño y de mi soledad. Cuando estoy sola por mucho tiempo empiezo a imaginar cosas, a escuchar ruidos, a obsesionarme con estupideces. Gracias a Dios no tomo café, no sé qué sería de mis nervios que de por sí son bastante sensibles. Hoy, salí por la tarde del departamento a ver a mi mamá. El día transcurrió como cualquier domingo. Cuando llegué ya estaba oscuro y se escuchaba bastante ruido al otro lado del zaguán. Eran los vecinos, buscando a su gato. Decidí ayudarlos, estaba de buenas, casualmente y me mandaron a la zona común que, como es pequeña, no necesita mucha gente para cubrirla. Confieso que sentí algo de miedo al ver la casita, pero seguí de largo con la esperanza de encontrar al gato encaramado en la parrilla. Cuando iba tentando con las manos el óxido de la parrilla, escuché un ruido, como cuando algo pesado choca contra las paredes de una caja. Volteé hacia la casita con el valor hecho trizas. Realmente no quería entrar ahí. Me quedé inmóvil, como si el frío, vaya coincidencia climática, no me dejara moverme, como si tuviera los zapatos clavados al suelo empedrado. Un pensamiento entusiasta me dijo que no había nada por lo cual asustarse, en este mundo de hombres solo hay que temerle a nuestros iguales. Con los puños cerrados, caminé hasta la casita, ya silenciosa. Busqué con el tacto acompañado de la luz del celular la presencia de un gato que no conocía. Dibujé con las manos siluetas de mueblecitos plásticos por un rato que me pareció larguísimo. De pronto, entre mis zapatos escuché otra vez ese ruido de ratón torpe chocando contra las paredes de una caja. Mi primera reacción fue patearlo. Pero fue como si mi pie chocara contra un ladrillo, quizá yo estaba débil por el miedo y todos mis músculos se negaban a responder. Me agaché un poco para sentir ese rectángulo que parecía hierro. Me sorprendí al tocar una caja de cartón que abrí para encontrarme con un celular, un cargador y billetes arrugados. Cada centímetro de mi piel se erizó al sentir un beso helado en la frente al sonreír por el hallazgo. En el mismo momento el gato, que resultó estar ahí, soltó un maullido agresivo y salió disparado de la casita. Cerca de la puerta se volvió a quejar. Quizá, él, como yo, sintió que lo jalaban hacia adentro, percibió en el aire la risa de una niña. No sé qué pasó en esa casa y no pretendo averiguarlo. No quiero conocer a mis vecinos. No busco la razón para explicar que los departamentos de los últimos pisos sigan deshabitados. El siguiente relato se llama Miedo a los espejos. Cuando tenía 9 años, desarrollé una fobia que, según nos dijo el doctor, era infrecuente. Eisoptrofobia es el miedo a los espejos, o, más acertadamente, a ver tu reflejo en un espejo. No a muchas personas en esta época y a esa edad les disgusta verse a sí mismas. Ahora, el narcisismo es más común y las selfies en el espejo son la sensación. Sin embargo, en mi caso, empiezo a entrar en pánico si siquiera capto un destello de mí misma en el espejo. Mis padres apaciguaron mi miedo cuando era más joven, cubriendo o pintando las superficies reflectantes para que no tuviera que verme a mí misma accidentalmente. Me educaron en casa. Me mantuvieron en casa para los eventos importantes. Se aseguraron de que estuviera a salvo de mi miedo. Me mudé este último año. Trabajo desde casa, lo cual es perfecto para mí. Amo tener mi propio hogar con nada reflectante, y amo que mis padres puedan retomar algún tipo de normalidad en sus vidas. Comencé a ver a un nuevo terapeuta, quiero superar mi miedo,
el Dr. Frank utiliza un tipo de terapia a la que se refiere como terapia de inmersión agresiva. Superas tu miedo al confrontarlo. Esto para mí sonó como la mejor idea. Si podía confrontar mi miedo, finalmente podría superarlo. Antes de hablar con el Dr. Frank, no podía recordar cómo había empezado mi fobia. La isoptrofobia puede comenzar en la infancia, o debido a algún evento traumático. No podía recordar ningún evento traumático hasta que comenzamos a discutir mi pasado. Mis padres nunca me habían hablado realmente acerca de cómo comenzó esto, simplemente me dijeron que comenzó. Pero lo recordé a través de mi diálogo con el Dr. Frank. Tenía 9 años, de eso estoy segura. Recuerdo haber estado en el ballet, estirándome frente a un espejo gigante, observándome a mí misma en mi leotardo rosa con tutú. Recuerdo el recital, mis amigas y yo bailábamos para nuestros padres. Recuerdo a las chicas en mi casa, todas aún vestidas con tutús y zapatillas de ballet planas. Recuerdo a mi hermano tratando de asustarnos con historias macabras y haciendo caras. Recuerdo haber estado parada frente al espejo con una candela luego de que mis amigas me retaran a hacerlo. Recuerdo haber entonado el conjuro en el baño oscuro, contemplando mi rostro en el espejo. Recuerdo cómo mi hermano saltó desde la bañera para asustarme. Pero no fue lo que realmente me asustó, fue lo que estaba en el espejo. Fue el cambio de mi rostro. Fue el sonido de la risa de una mujer. El Dr. Frank disminuyó las sesiones después de eso. Pero cuando llegué el día de ayer, entré a una oficina oscura con una silla en el centro de la habitación. Me guió a la silla y me pidió que me sentara y mirara al piso. Lo hice. Me dejó en la habitación y regresó con un espejo de cuerpo completo. Me puse de pie, lista para echarme a correr. Él me calmó y me senté de nuevo. Puso el espejo frente a mí, cerré mis ojos y sentí el pánico familiar asentándose. Mis palmas estaban sudando, Billy se elevó por la entrada de mi garganta, el latido de mi corazón era tan ruidoso que podía escucharlo en mis oídos. Quería correr, vomitar o ambos. Abre tus ojos, y mira tus pies, dijo el doctor. Me recordé que esto era lo que yo quería. Inmersión. Confrontar mis miedos, abrí los ojos y me enfoqué en mis pies. Desplacé la mirada y vi mis piernas a través del espejo, los latidos de mi corazón se incrementaron un poco, pero aguanté con fuerza. Moví la mirada hacia mi pecho, estudiando mis manos por un momento, las cuales se aferraban al regazo de la silla como si mi vida dependiera de ello. Mi estómago se contrajo ante el pensamiento de ver mi rostro, pero alcé la mirada de nuevo. Vi mi rostro por primera vez en más de una década. Lucía normal. Hice algunas muecas, observando a mi reflejo imitarme. Todo parecía normal. El Dr. Frank estaba parado junto al espejo con una sonrisa en su rostro. Me vi a mí misma por unos minutos, el pánico desistía. Pensé que ese sería el final de mi isoptrofobia. La secretaria del doctor abrió la puerta detrás de mí para hacer una pregunta. Fue entonces cuando la vi, caminó en reversa, con elegancia, a través de la puerta, extendiendo sus brazos como una bailarina de ballet debería hacerlo, pasando a un lado de la secretaria e internándose en la habitación. No pude ver su rostro, solo la parte trasera de su cabeza. Pero reconocí el atuendo. Un leotardo rosa con un tutú y zapatillas de ballet planas. Empezó a danzar, se inclinó y revoloteó, saltando de aquí hacia allá, siempre moviéndose un poco más cerca de donde yo estaba sentada. El doctor y su secretaria estaban enfrascados en su conversación, y ninguno notó a la niña en la habitación ni el pánico que yo estaba experimentando. Amasé la fuerza para darme la vuelta y mirar atrás, pero no había nadie. Solo la secretaria parada en el pasillo. Me di la vuelta hacia el espejo y ahí seguía, abriéndose camino hacia mí con su baile. Me sobresalté y salí corriendo de la oficina. Corrí por la ciudad y hacia mi complejo de apartamentos, evadiendo toda superficie reflectante que podía, captando destellos de su baile en las que no pude eludir. Una vez que estaba a salvo en mi departamento, di un respiro hondo sintiendo como el alivio fluía por mi cuerpo. Me había encontrado, de eso no me cabía duda. Pero no me atraparía aquí.
Recordé más, haberla visto hizo que todo me volviera a la memoria. Recuerdo que no tenía miedo de verme a mí misma en el espejo, tenía miedo de verla a ella. Tenía miedo de lo que era capaz de hacer, ella me invocó hace una década, pero no funciona al revés, no voy a regresar al espejo ni me puede obligar. Esta es mi vida ahora. El siguiente relato se llama, El amigo imaginario. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y su colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casa de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas pues era habitual que entonara frases como «tengo frío», «no puedo ver» o «ayúdame». Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo, la niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera, al ver a su hija en la puerta de casa, un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos, su padre al llegar a su lado la escuchó decir, «Tengo que salir, aquí hace mucho frío». Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando, sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse.
El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?», dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojos que imploraban que la ayudasen. Un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo, miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otra vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detener a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar.